También quiero hablar esta mañana acerca de Dios tiene porteros. ¿Dios tiene qué? Así que mire a alguien y dile, Dios tiene portero. Ahora, es posible que si usted lanza su mirada, a ver, láncela a su derecha o si no tiene a nadie a su derecha, láncela a su izquierda y mire a alguien y dígale, es posible que tú seas un portero. Amén. En Israel era muy común el trabajo de porteros. Por ejemplo, habían porteros de las puertas de la ciudad. Eran los que se encargaban del cuidado de la ciudad en las noches, y todas las ciudades, como estaban amuralladas, tenían puertas. Y ellos tenían que tener ahí pues los porteros, las personas encargadas de abrir o de qué, o de cerrar. Pero también en Israel habían porteros del redil. El redil era un círculo gigante que se hacía en piedras, y a este círculo gigante hecho en piedra, casi como una muralla, este círculo en piedra también tenía unas puertas, y ahí en ese lugar también habían porteros. De hecho, en las noches, ya después de las 6 del día viernes, los pastores llevaban sus ovejas, y las ovejas eran llevadas a ese redil para que fuesen cuidadas por el portero. Usted recordará que Jesús fue quien, dando una enseñanza, dijo que quien no entra por la puerta es ladrón, hablando exactamente del redil, porque habían algunos que lo que hacían era que trataban de subirse el muro para robarse las ovejas. Pero él está diciendo, el dueño de las ovejas no necesita brincarse el muro, él entra por la puerta sencillamente porque el portero lo conoce. ¿El portero qué hace? Lo conoce. De hecho, David, cuando estableció el templo, también colocó 4,000 levitas cuyo trabajo era ser porteros. Ellos tenían también el trabajo de la apertura, abrir o cerrar las puertas del templo. Ahora, cuento todo esto para que usted entienda que en este mundo en el que nosotros vivimos, usted se va a encontrar con porteros. Que en este mundo en el que nosotros andamos es natural, es normal que nos encontremos con ¿quiénes? Con porteros. El tema de los porteros es que ellos no llevan un letrero que diga soy portero. ¿Me va siguiendo? Ahora, si ellos no llevan un letrero que diga soy portero, es muy difícil saber quiénes son los porteros. Un ejemplo, ¿cuántas veces usted de repente ha hablado con personas y posiblemente, pues sí, la persona está ahí, usted está hablando con esa persona y después usted se enteró que esa persona era el gerente de cierto banco o esa persona era el dueño de cierta empresa? No sé si usted me va siguiendo. Entonces, uno tiene que entender que en el mundo en el que vivimos, este mundo está lleno de porteros. Así que la mejor manera para uno poder, perdóneme la expresión, la mejor manera para uno poder sacar provecho de los porteros es tratar a todo el mundo como si fuera un portero. Voy a ver si me hago entender. Yo debo tratar a todo el mundo como si fuera un portero. Ahora, para yo tratar a todo el mundo como si fuera un portero, hay algo esencial que yo necesito y que todos nosotros necesitamos. La primera cosa que los seres humanos necesitamos para poder tratar a todo el mundo como portero es humildad. ¿Es qué? Sí, porque vivimos en un mundo donde la humildad se ha ido perdiendo. Vivimos en un mundo donde de repente nosotros cuando comenzamos a obtener cosas, cuando comenzamos a alcanzar metas, cuando comenzamos a tener algún tipo de preparación, tendemos a perder muchas veces la humildad. Y cuando perdemos la humildad, entonces dejamos de tratar a todo el mundo con respeto.
Un ejemplo, cuando usted a veces piensa que por el tema de posición o porque usted de repente tiene una posición laboral mejor que la de otra persona, entonces usted es más persona que esta. Y nos equivocamos. Es como cuando usted posiblemente por situaciones de la vida, Dios lo ha bendecido y tiene personas que trabajan en su casa. Entonces usted a la persona que trabaja en su casa no la trata con respeto, porque usted piensa que porque esta persona trabaja en su casa, en el servicio doméstico, está en menos posición que usted. Están los amenes acabados. Pero resulta que cuando yo comienzo a tener humildad, a entender que no importa cuánto Dios me haya bendecido, que no importa cuánto usted haya estudiado, que no importa de repente cuánto dinero usted gana en la empresa, que no importa cuántos títulos usted tenga, usted debe entender algo: todos somos iguales y por esa razón todo el mundo merece respeto. Cuando usted entiende, sí, ciertamente tú tienes una profesión, ciertamente tú tienes cierto trabajo donde ganas ciertos recursos, pero debes aprender a tratar a todo el mundo como si fuera un portero. Cada vez que encuentras a alguien, ¿sabe? A veces nosotros menospreciamos personas porque decimos: esta persona, ¿qué me puede enseñar a mí? Si acá escasamente esta persona fue al colegio, escasamente esta persona fue, de hecho no sabe lo que es una universidad y viene ahora a tratar de darme cátedra a mí. Estás demente, estás loco. Y a veces se nos sube a nosotros y se nos olvida que Dios puede usar a cualquiera para poder hablarnos a nosotros. Nos sorprendemos con las lecciones que Dios nos puede dar con personas que nosotros no creemos. Por esa razón usted tiene que estar siempre atento y siempre entender: Dios siempre tiene. No le escucho, ¿qué tiene Dios? Vámonos a Mateo capítulo 25, por favor, versículo 40. Es importante tratar a todos con respeto. Una prueba nuestra, que de repente muestra nuestra madurez, es cuando tratamos a las personas sin importar su rango o su influencia. Jesús dijo, vamos a leerlo, por favor, dice la Biblia así: y respondiendo el rey, ¿está conmigo? Le dirás: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿De qué está hablando el Señor? Ustedes recordarán que en algún momento de la historia el Señor dijo: oh, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto de repente me hiciste. Y la persona: Señor, ¿en qué momento yo hice eso? Y el Señor dijo: por cuanto se lo hiciste a este pequeño, es como si me lo hubieses hecho a mí. Lo que le estoy diciendo es: cada vez que la vida te dé la oportunidad de encontrarte con alguien, de interactuar con alguien, cada vez que la vida te enfrenta a que te encuentres con alguien, debes ir pensando: es posible que este alguien sea un portero. ¿Sea un qué? Ahora sí me va siguiendo, vamos a seguir. Mire, una vez cualquiera, un hombre iba en una de esas tractomulas gigantes, un conductor experimentado, pero la tractomula no se hizo el cálculo en relación al puente que había en la carretera, y la tractomula andó de tal manera que quedó trancada, casi rompiendo el puente. No podía pasar ahora ni para adelante ni para atrás. ¿Sabe? El caos del tráfico era terrible. Usted sabe, todo esto en una vía principal, la gente estaba pitando, no se sabía qué hacer, la fila de carros era bien grande, de tal manera que ya la policía había llegado. Los dueños de la empresa del vehículo, desesperados, mandaron a unos expertos a ver qué podían hacer con el puente para poder solucionar el problema.
¿Sabe? Todos ellos llegaron y no dieron con el problema. ¿Cómo podían solucionar? Trabajaron más de mediodía tratando de solucionarlo y no fueron capaces. Se dieron por vencidos. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿sabe? En un carro que venía al contrario, ahí venía un niño. El niño le dice, papá, para. Y entonces él para y el niño dice, papá, baja el vidrio. Bajaron el vidrio y entonces el niño lo que le grita al conductor es, señores, ¿por qué no le sacan un poquito de aire a las llantas? Y el conductor se pone a pensar, un poquito de aire a las llantas. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Le comenzaron a sacar un poquito de aire a las llantas. Y la tractomula pudo pasar sin problema andando. Entonces ellos pudieron entender. ¿Sabe? A veces nosotros menospreciamos personas y nos olvidamos que Dios puede usar a quien quiera para bendecirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Aún a un niño. Aún a un niño, cada vez que tú vayas a conocer a alguien, no lo menoscabe. No diga, es que estoy hablando con un niño. ¿Qué me puede enseñar un niño? No. Cada vez que comiences la mañana, desde que te levantas, dile, Señor, te doy gracias porque yo sé que en este día tú tienes un portero para mí. Es alguien, es un instrumento que tú tienes para mí que va a abrir una puerta grande, una puerta amplia. La voz al nombre del Señor. Señor, estoy atento porque viene un portero para mi vida, viene un portero para mi casa, viene un portero para mi familia. Hay un portero de Dios. Para uno poderle sacar provecho a los porteros tiene que ser humilde, pero también uno tiene que estar abierto, uno tiene que estar atento. ¿Tiene que estar qué? Atento, abierto. Yo recuerdo hace unos años, estaba con un pastor en la ciudad de Bucaramanga, un pastor amigo que ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros, el apóstol Jesús Díaz. Estaba en su casa ahí visitándolo por cosas, diría yo, por casualidad, pero en Dios no hay casualidades, en Dios hay diosidencias. Así que estando ahí, hablando con él me dice, oye pastor, voy a salir, pero luego me dice, oye pastor, es que tengo unas personas que me están llamando desesperadamente y quieren tener una cita conmigo en una cafetería. Yo no quisiera ir, pero me han insistido tanto. ¿Será que tú me puedes acompañar? Ahora, yo pude haber dicho, no, eso no estaba en mi agenda, no estaba en mis planes. Pero uno tiene que estar siempre atento, porque a veces la agenda de uno no es la misma agenda de Dios. Así que entonces yo le digo, bueno, vamos. Y llegamos allí a conocer a dos personas, una mujer colombiana y a un norteamericano. Y entonces ellos comienzan a hablarle al pastor. De hecho, yo no era el invitado era el pastor. Así que ellos comienzan y le dicen, mira, mucho gusto, el pastor viene de tal lugar. Y ellos comienzan a hablarle, pero este pastor amigo mío, yo no lo noto que está muy interesado en el tema. Y ellos comienzan a hablar y entonces terminamos nosotros dialogando. El norteamericano entonces me dice, tú eres de las Asambleas de Dios. Sí, yo soy de las... Y entonces yo también soy de las Asambleas de Dios. Y entonces comenzamos a dialogar. Como consecuencia de esa relación que comenzamos a dialogar. ¿Sabe? Yo recuerdo que en San Andrés, no sé cuántos se acordarán en el pasado, hicimos una brigada de salud que logramos traer unos médicos de Estados Unidos que vinieron aquí, que bendijeron de una manera tremenda a esta congregación. Pero fuera de eso, a través de ese contacto, ¿sabe? Se abrió una puerta tremenda con otra familia norteamericana que ha sido una bendición tremenda para Nehemías, ¿sabe? Años después, pero yo entonces entendí que Dios no comete errores, que todos los planes de Dios están completamente calculados y que Dios tiene porteros. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios conoce el futuro.
¿Sabe cuando yo en estos tiempos escuchaba, hace unos tiempos estaba Nehemías allá en los Estados Unidos y eran unas fechas como especiales, y yo recuerdo que esta persona lo llamó, era una de las médicas que vino acá y lo llamó, le dijo, ¿cómo así? Yo quiero que vengas, que estés con nosotros, y se ha portado tan bien, tanto fue que le dijo, mira, tú vas a estudiar, entonces yo quiero colocar también una parte de mi dinero para poder pagar tus estudios. Y cuando yo veo todo esto, entonces yo digo, verdaderamente Dios tiene porteros. Si yo hubiese dicho, no voy a ir a esa reunión en la cafetería, me hubiese perdido de las bendiciones tremendas y extraordinarias que Dios tiene para nosotros. Alabados al nombre del Señor. Dios tiene porteros. Usted tiene que estar atento. Sí, Dios tiene puertas también, pero también Dios tiene porteros. Por eso debes tratar a las personas como a porteros. ¿Cómo los debes tratar? Pero cuando hablo de tratarlos como porteros, es tratarlos con respeto. Es tratarlos con respeto, porque a veces, ¿sabe cuál es el gran problema nuestro? Que nosotros tratamos bien a los que creemos que nos pueden dar. No sé si me hice entender ahí. Nosotros decimos, ¡ay, el doctorcito! Entonces, como es el doctorcito, entonces nosotros vamos y al doctorcito le solucionamos, al doctorcito le hacemos, porque nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza que vamos a hacer eso porque el doctorcito me puede bendecir. Pero nos equivocamos, porque a veces el doctorcito no es la puerta que Dios tiene. Porque tratas al doctorcito bien, pero al que no es doctor no lo tratas bien. Hace unos años vino una persona a congregarse aquí en la iglesia. Él llegó y comenzó a venir a la iglesia. Y comenzamos a tratarnos con él. Él estaba de paso aquí, pero se integró aquí con nosotros en la iglesia, y a veces me llamaba, pastor, necesito hablar con usted, y había momentos en los que tenía ciertas ocupaciones, pero pastor, necesito hablar con usted. ¿Será que? Claro que sí, venga. Y nos sentábamos y hablábamos. Pastor, mire que mi mamá llegó por aquí, ¿será que? Claro que sí, mire. Y uno diría, bueno, pero pastor, ¿por qué usted está invirtiéndole tanto tiempo a esta persona? Esa persona no es una persona que influencia en la iglesia o que haga. Es que en la iglesia todos son iguales. No sé si me estoy haciendo entender. Pero un día cualquiera, estando hablando con él, recuerdo ahí afuera, estábamos ahí dialogando, cuando de pronto él me dice, oiga pastor, yo conocí unas personas en Medellín hace un tiempo, y esa persona me está llamando que van a venir para Providencia. Pero viene un grupo bastante grande y ellos necesitan, porque no alcanzan a hacer la toma del barco sino hasta el día siguiente. Necesitan un lugar donde puedan por lo menos descansar algo. Y yo le digo, unas personas, pero ¿cuántas personas? Me dice 18. ¿Está escuchando eso? 18. Sí, 18. Pero solamente, pastor, es que solamente es para, ni siquiera creo que van a alcanzar a dormir, pero quieren un lugar donde puedan descansar, si es posible. Son cristianos. Ahora, escúcheme, yo no los conozco. Pero a mí Dios me ha tratado mucho con el tema de los porteros. Y entonces yo hablo con mi esposa y le digo, mi amor, te tengo una buena noticia. Y me dice mi esposa, ¿qué? ¿Qué pensarías tú si te digo que vienen 18 personas que quieren pasar la noche acá? Y ella dice, ¿y toca hacerles comida? Pues no me han dicho nada sobre eso, pero me imaginaré. Ahora, yo no estoy obligado a eso. No sé si está aquí conmigo, ¿usted me va siguiendo? Lo más lógico es decir, además, voy a poner un ejemplo. Si me llama mi jefe, el superintendente, el presidente de la Asamblea de Dios, y me dice,
Pastor Arnold, mira, van a ir allá tantas personas a San Andrés, ¿será que usted puede hacer el favor de recibirlo? A uno le queda difícil a veces decir que no. No sé si me va siguiendo. Pero uno diría, bueno, es un creyente de la iglesia, me está diciendo. Sin embargo, yo recuerdo, yo le dije, bueno, hagámosles, vamos a buscar. Y comienzo a prestar colchonetas. Eran 18 colchonetas. Y yo le dije, bueno, lo único que podemos hacer, donde puede caber, es aquí en el salón. Los colocamos. Pero eran 18 norteamericanos. Todos llegaron aquí. Venían de Medellín. Se fueron al día siguiente, casi no logré ni siquiera hablar con ellos allí, sino que se fueron al día siguiente, luego regresaron para irse, no estuvieron acá. Pero después de esto, yo recuerdo Nehemías tenía que irse, la pastora sabe, tenía que irse a estudiar a Medellín. Y cuando se tenía que ir a estudiar a Medellín, nosotros estábamos pensando, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Cuando de repente esta misma persona me dice, oye pastor, ¿se acuerdan los amigos esos que yo le dije que iban a venir? Y yo, sí me acuerdo. Bueno, esos amigos, ellos tienen una fundación, ellos también tienen no sé qué cuestión. Yo creo que no hay ningún problema que Nehemías se pueda quedar allá. Yo digo, hablamos con Marlene, no sé si Marlene se acuerda, bueno, ¿será? Y cuando hablamos con ellos dijeron, claro que sí, ¿cómo que no? Si usted no lo conocíamos y usted, claro que sí. Y entonces llegó Nehemías, metieron a Nehemías, pero sabe, eso no fue todo. Sabe, pasaron tal vez 5 meses Nehemías estando allá, cuando el mismo norteamericano, uno de los que vino acá, le dijo, oiga, este muchacho me parece un buen muchacho. ¿Y sabe qué hizo? Le consiguió una beca con todo pago para que se fuese a estudiar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y le dijo, vaya allá. Porque la gente dirá, oiga, el pastor tiene buen billete, ¿sabe? Tiene al hijo estudiando en Estados Unidos. Y sí, está estudiando en Estados Unidos. Pero todo esto, ¿sabe por qué? Porque Dios ha colocado porteros. Yo creo que hay bendición de Dios para usted. Hay bendición de Dios para usted. Pero usted tiene que estar atento porque Dios tiene porteros. Uno tiene que estar abierto, uno tiene que estar diciendo, Señor, yo sé que hoy me voy a encontrar con el portero que tú tienes. Yo sé, Señor, que esa persona es el portero que tú tienes para que la bendición de Dios repose sobre mi vida. Pero trátalos como porteros. Me estoy haciendo entender. El gran problema es que nosotros a veces estamos listos para pelear. Nosotros estamos, no, usted tiene que entender allí, pero para eso se necesita humildad. Para eso se necesita que usted esté atento. Y por último, para eso se necesita que usted conozca a Dios. ¿Que usted conozca a quién? A Dios. Mire a alguien, dile, necesitamos conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, sabes que Dios no actúa muchas veces como tú crees o como tú quieres que Él actúe. Dios actúa de maneras misteriosas. ¿De manera qué? Misteriosas. Como uno menos lo imagina. Muchas veces así actúa Dios. A quien uno ni siquiera se imagina que Dios puede usar, a ese puede usar Dios. Cuando yo me subo al avión, casi siempre, yo me subo al avión y le digo, bueno, Señor, espero que coloques al lado mío a un portero. No sé si me estoy haciendo entender. Pero ahora viene con lo que quiero terminar. El asunto es que como cualquiera puede ser un portero, usted tiene que entender que también usted puede ser un portero. Que usted tiene que entender que posiblemente Dios te puede tener para ser el portero para alguien. Por eso tienes que estar atento a poder bendecir personas. Que cuando tienes la oportunidad de abrirle puerta a alguien, se las abra. Porque es sabroso uno encontrar portero. Lo que muchas veces no es sabroso es ser portero. Yo no sé si me hice entender. Porque a veces tenemos la posibilidad de bendecir personas. Pero, oiga, hay gente que es aguantada, más dura, cují. Les gusta que los bendigan, pero no bendicen a nadie. Les gusta que le den, pero no dan a nadie. Y usted tiene que entender algo.
Todos somos porteros. Usted es portero. Yo soy portero. Lo único que tengo que estar es atento. Porque Dios quiere usarte. Dios va a usar porteros para que te bendigan. Pero Dios también te va a bendecir a ti y te va a usar a ti para que bendigas a otro. Quiero que incline su rostro, por favor, en esta hora. Este mensaje es mucho más amplio, pero el tiempo es corto y creo que alcancé a decirle lo importante. Si puede inclinar su rostro, inclínelo allí. Yo quiero que a partir de hoy usted entienda algo. Trate a todo el mundo como un portero. Trata a la gente con respeto. ¿Sabe? A veces los porteros son las personas que menos nos imaginamos. Portero puede ser aún esa mujer que está trabajando en tu casa. Portero puede ser ese jardinero. Portero puede ser esa persona de repente que tú al salir de la casa la ves allí y de repente muchas veces la menoscabas porque no está muy bien vestido, pero esa persona puede ser un portero de Dios para bendecir tu vida. Porque Dios obra de maneras misteriosas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva, Señor. Porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra cumpla el propósito y el plan que tú tienes para nosotros. Yo bendigo, Señor, Padre, a cada uno de los presentes. Vamos, mi hermano, colócate ahora sobre tus pies. Y yo quiero que en esta mañana tú le digas, Señor, perdóname. Porque posiblemente Dios ha puesto porteros al lado tuyo y no los has aprovechado porque no los has tratado de buena manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me des visión, Señor, para poder ver. Que me des entendimiento para poder entender los tiempos. Para estar atento, Señor, que tú tienes porteros, que tú tienes porteras, que tienes personas, Dios mío, Señor, para que cumplan ciertos propósitos, que es la manera como tú te manifiestas a través de nosotros, a través de porteros. Padre, al apóstol Pablo le presentaste porteros, personas que abrieron ciudades para que él pudiera ir y predicar. Padre, portero, Dios mío, Señor, les has presentado a tu iglesia durante mucho tiempo. Porque es la manera como tú te mueves, porque es la manera, Dios, como tú bendices. No solamente tienes puertas, tú tienes porteros. Gracias por esta palabra en esta mañana. Pedimos que esta palabra corra y que esta palabra sea glorificada y que esta palabra cumpla con el propósito y el plan que tú tienes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén, Dios, y amén. Dale fuerte ese aplauso al que vive.